Buenos días, iglesia, buenos días, Casa de Refugio. Otro domingo con la oportunidad de adorar al Señor, de alabarlo como su pueblo, como los hijos de Dios, como la congregación a la cual ha llamado Él a ser santa, a ser pura en su presencia. Qué bendiciones que niños, adultos, ancianos, todos podamos en la presencia de Dios ser uno, ser un solo pueblo. Y eso es lo que hoy como domingo nosotros tenemos que festejar, como el día de la resurrección, el primer día de la semana, esa primicia de nuestra semana, esa primicia que es el Señor Jesucristo en nuestra vida. Y como estamos en comunión, quiero pedirte algo muy especial. Lo hicimos el martes y quiero pedirte también que lo hagamos hoy. Por favor, ponte en pie. Allí donde estás, ponte en pie. Toda la iglesia, toda persona conectada, ahora o después, póngase de pie. Como un acto de fe, póngase de pie. Levante sus manos y haga esta oración conmigo. No trato de exigirle posturas. Trato de que podamos discernir que estamos en el Espíritu siendo uno, aun cuando sea por estos medios. Padre, te damos a ti toda la alabanza, toda la gloria, Señor, por nuestra vida, por lo que somos, Señor, por lo que tú has hecho en nosotros, por lo que nos has dado. Hoy delante de ti, Señor, nos levantamos delante de ti, ponemos lo que somos a tu disposición. Toca esta iglesia, Señor, nosotros somos tu iglesia. Toca nuestras vidas, toca la vida de nuestras familias, toca a nuestros hijos, toca a nuestros padres, toca a cada persona, Señor, que tiene contacto con nosotros. Nosotros lo presentamos delante de ti hoy al ponernos de pie. Y te suplicamos que hagas lo nuevo en medio de nuestra vida. Sabemos que tú tienes fechas marcadas en el calendario para hacer lo extraordinario, lo estrambótico, y hoy te suplicamos que podamos escuchar, ser hacedores de tu palabra, que seamos sensibles a tu perfecta voluntad y nos movamos de acuerdo con lo que hoy quieres hacer. Te bendecimos, Señor Jesucristo. Ponemos en tus manos el tiempo de la palabra, el tiempo de la cena, cada oración, cada enseñanza, cada instrucción que a continuación se va a dar. Y te suplicamos que sea tu fluir acompañando este tiempo, Señor. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Si estuviésemos todos reunidos, yo hubiera pedido un grito. Bueno, pero se puede escribir y se dice que si es mayúscula es con mucha fuerza. Entonces ya sabes lo que estoy esperando recibir. Un amén poderoso de parte del pueblo de Dios. Y amados, nosotros hoy tenemos un día muy especial. La Iglesia Casa de Refugio hoy está de fiesta. Hoy se llevaron a cabo nuestros primeros grados de discipulado. ¿Qué es el discipulado? Es el estudio sistemático de la palabra de Dios. Y ha sido maravilloso ver cómo Dios levantó 16 miembros de la iglesia fieles que durante todo el tiempo del módulo han estado a las 8 de la mañana, de 8 a 9 cada domingo. Cuando estábamos presencial, pues nos encontramos en un salón. Y cuando ya comenzó todo el tema virtual, han estado muy juiciosos por Zoom. Y nosotros hoy festejamos sus grados. Esas caras de felicidad, ese corazón que tengo hoy orgulloso, corresponde a ver la obra de Dios en la vida de cada uno de ellos. Este grupo de graduandos ha sido no solamente en Bogotá, porque pues la virtualidad nos permitió extenderlo. Entonces tuvimos graduandos de Barranquilla, tuvimos graduandos de Sogamoso, tuvimos graduandos de Valledupar, y realmente hay mucho que festejar. Escudriñar la palabra de Dios, el incluir, el grabar nuestro corazón con las escrituras, es la garantía de la victoria en la vida cristiana.
porque la palabra de Dios hace su obra. Nosotros somos oidores y hacedores, no solamente oidores, somos oidores y hacedores. Y no puedo dejar de invitarte, iglesia. Vamos a comenzar el nivel 2, el segundo módulo. Están las invitaciones abiertas para que tú hagas parte de este grupo de estudiantes, para que tú puedas también estar en ceremonias como estas. Hoy tiramos la casa por la ventana, recibieron regalos, birrete, recibieron chocolate, su diploma, una reunión muy especial, una ceremonia muy especial con un invitado especial. Es que de verdad es un día de fiesta. Y quiero darle gracias a Piedad Morelos. Pia, gracias por tu disciplina, gracias por el amor, por la pasión que tienes por la palabra. Gracias a cada uno de los estudiantes. Nuevamente los bendigo por su constancia. Gracias al equipo de intercesión que ora por todos los ministerios de la iglesia y son esas columnas que sostienen todo lo que estamos haciendo en Dios. Pero principalmente, amados, principalmente, gracias, gloria, honra a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, el hacedor de esta iglesia, el hacedor de Casa de Refugio. Y sobre eso vamos hoy a aprender, porque ha sido tanto lo que hemos recibido de parte de Él en este año y ya en este cierre de año, tantas expectativas, tantas ideas redondeándose, que no puedo dejar de pensar que nuestro Dios es un Dios de obras completas. Y ese es el título de la enseñanza, a Él toda la gloria. Hoy festejamos ese cierre de ciclo de estudio y me hacía pensar en todo el gozo que representa culminar de una manera óptima aquello que comenzamos. Y nuestro Dios es un Dios de obras completas. ¿Lo puedes creer? Yo sé que muchos hoy necesitamos recordarlo, necesitamos reafirmarlo, necesitamos alcanzar esa convicción en nuestro espíritu. ¿La convicción de qué? Repítelo conmigo. ¿La convicción de qué? De que nuestro Dios es un Dios de obras completas. Amén. Amén. Es así como se ha titulado este mensaje. Y es que he estado observando cómo el Señor ha hecho tantas obras particulares. O sea, ha habido un mover tan especial en el 2020. No sé cuántos hayan sido sensibles a ello, pero Dios ha tratado cada vida de cada uno de sus hijos de una manera tan particular. Han habido innumerables milagros, es cierto. Esta semana presenciamos, escuchamos milagros extraordinarios y en el área laboral que vamos a estar compartiendo en los lunes de testimonio. Pero ningún milagro es igual al otro. Ninguno. Vemos milagros constantemente, pero ningún milagro es igual al otro. Y eso tiene mucho sentido, porque el milagro va a cumplir la señal que Dios da, va a cumplir un propósito en la vida particular de cada uno de nosotros. Y en esa medida cobra el obrar de Dios una individualidad. En su multiforme gracia he visto, gloria a Dios, este año hacer cosas poderosas. Usted no se imagina. Casi que es un deleite poder tomar un cuaderno, escribir el nombre de cada persona y ver en el espíritu lo que Dios ha hecho a través de este año en la vida de esa persona. Por eso es importante, amados, que nosotros comencemos a recobrar nuestra visión. Tomamos un inicio, pero cuando vamos caminando y viene la rudeza del camino, puede de pronto nublarse nuestra visión, pero la visión de Dios no. Y Dios nos viene insistiendo en recuperar nuestra visión, en recuperar la adoración, en recuperar todo, porque
es un año de ganancia, más no de pérdida. Los procesos de cada uno así lo muestran. La obra que Dios está haciendo en cada uno así lo muestran. La obra que tendrá una culminación perfecta en las manos del Señor Jesucristo conforme a su voluntad. Está en proceso en tu vida y en mi vida. Y hoy necesitamos, Iglesia, Casa de Refugio, reafirmar nuestro Dios, Dios de obras completas. Dios de obras completas. Acompáñame entonces a Filipenses. Vamos a tomar el capítulo 1 de Filipenses. Vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 11. Vamos a deleitarnos, amados, en la palabra de Dios de una manera poderosa. Si ya lo tienes, escribe amén. Si ya tienes la cita, si ya sabes cuál estás reteniendo, cuál es el título de la prédica, pues compártelo con su cita, que sea algo que desde ya esté quedando grabado en nuestros corazones. Filipenses, capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre, en todas mis oraciones, ruego con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es justo que yo sienta esto de todos vosotros, porque os tengo en el corazón. Y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en toda comprensión, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Amén. Nosotros necesitamos, cuando leemos un pasaje como este, ineludiblemente recordar el contexto, ahondar un poco en el contexto, porque es que esta carta es una carta escrita por el apóstol Pablo y que es denominada de las cartas aquellas de las prisiones, porque fue una carta escrita cuando él estaba en cautiverio. Y al entender esa realidad, al entender aproximadamente la data de esta carta, se asume por la mayoría de los estudiosos, de los eruditos de la Biblia, que fue escrita aproximadamente para el año 61 después de Cristo. Y se asume, aunque no hay consenso total, que fue escrita por el apóstol Pablo durante sus prisiones, su encarcelamiento en Roma, porque él no solo tuvo un encarcelamiento, fue un hombre que en varias oportunidades fue encarcelado y escribió en medio de su encarcelamiento, pero hay mayor consenso en que haya sido en Roma y haya sido aproximadamente del año 58 al año 61 después de Cristo. Si nosotros tomamos esos datos, entonces reconociendo que aproximadamente a los 30 años, si no antes, el apóstol Pablo era llamado Saulo de Tarso y tuvo el encuentro con el Señor, podríamos concluir que para la escritura de esto que acabamos de leer, pues de esta parte y de toda la carta de Filipenses, nosotros estamos frente a un hombre maduro en la fe, muy maduro en la fe, un hombre que lleva 30 años sirviendo al Señor, 30 años llevando el Evangelio, 30 años fundando iglesias, 30 años siendo un verdadero apóstol del Señor Jesucristo. Y
Cuando pensamos en todo esto, Filipenses se dice que fue la primera ciudad de Europa en que Pablo fundó una iglesia. Y nosotros vemos con el amor, con la pasión que él les escribe y como les dice, me es justo, yo todo el amor que siento por ustedes, me es justo sentirlo, es reconfortante. Es reconfortante ver cómo la obra de Dios es una obra de amor. Y es reconfortante ver cómo este hombre, luego de 30 años aproximadamente de servir con todas las fuerzas al Señor Jesucristo, de haber pasado por innumerables sufrimientos, tiene esta pasión, tiene este fervor por el Señor Jesús y por su obra. Y por su obra, que el Señor nos ayude, Padre, ayúdanos a tener ese fervor, un hombre que conoció el verdadero fluir del Espíritu Santo, el carácter de Jesucristo y fue un hacedor del propósito de Dios en su vida de una manera excelente. Y era un hombre de carácter fuerte. La Biblia no oculta tal realidad. Entonces es de mayor gozo ver que ese hombre de carácter fuerte, pulido por Dios, limado por Dios, moldeado por Dios, y si tocó aguijón, pues con aguijón, pero con lo que fuera necesario, Dios hizo esa obra completa en su vida. Un hombre que ha visto la obra de Dios en su vida y en la vida de quienes ha compartido, es quien escribe estas palabras. Y ubicándonos nosotros en el contexto, necesitamos recuperar, ¿sabes, amado? Recuperar hoy un concepto que venimos perdiendo lastimosamente. ¿Y en qué consiste? Muchas veces nosotros escuchamos mensajes que nos hablan de el derecho que tiene el creyente de ser prosperado. Un concepto absolutamente lícito, absolutamente correcto, pero nosotros necesitamos enfatizar que la prosperidad, el ser fructíferos, el ser prosperados, el que nosotros tengamos una vida que dé fruto, depende de lo que hoy nosotros vamos a estudiar, del carácter permanente de nuestro Dios. ¿Cómo se llama esa prédica? Nuestro Dios de obras completas. Y lo primero que quiero resaltar es el carácter permanente de nuestro Dios. El carácter permanente. Nosotros tenemos un Dios que permanece, ¿lo sabes? Que permanece. La fidelidad hace parte de sus atributos. Él permanece. La eternidad permanece igual para siempre. Él es uno hoy, el mismo que es ayer, el mismo que será para nosotros en el futuro, porque Él es eterno, el mismo. Y nosotros tenemos un Dios que tiene un carácter permanente, un Dios que permanece, y lo que hoy queremos resaltar, nuestro Dios nos hace permanecer. Nuestro Dios nos hace permanecer. Enfaticemos en el versículo 3, 4 y 5. Él comienza diciendo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre y en todas las oraciones, un hombre lleno de amor. Siempre en mis oraciones tengo gozo por nosotros. Y hay varias cosas que le generan a él gozo, y él menciona acá: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Se asume
que esta carta fue escrita 10 años después que el apóstol fundó la iglesia en Filipo. Es decir, que han pasado 10 años desde que él compartió el evangelio, desde que las personas en Filipo llegaron a sus pies y entregaron su vida. Y han pasado 10 años de crecer en el evangelio, de conocer el carácter de Cristo, de resistir el limar de la obra de Dios en nuestra vida, de permanecer para fruto de Dios. A los 10 años, el apóstol está preso, asumen muchos eruditos que estamos hablando, que está encarcelado en Roma, y por la lectura que nosotros podemos tener de todas las cartas, se puede asumir que él en algún momento estaba pensando, ¿será que ellos se acuerdan de mí? Y ellos envían con Epafrodito una ofrenda para Pablo. Y lo que estamos leyendo es ese inicio de esa carta en la que él comienza dando gracias. Dando gracias, está emocionado de ver el amor con que es amado por parte de aquellos que son sus hijos espirituales en Filipos. Y resulta, amados, que yo quiero resaltar que la victoria de Pablo durante toda la narración de la palabra de Dios es su carácter, su capacidad de resistir, de persistir. Dios le dio victoria, más victoria, pero los sufrimientos de Pablo no fueron pocos. Él siempre está orando en relación con todos sus hijos espirituales alrededor de todo el mundo conocido de la época, a fin de que puedan resistir, que puedan alcanzar un nivel de madurez en que puedan resistir la presión de la prueba, la presión del mundo, la lucha contra nuestra propia carne. Y él entiende que la prosperidad del creyente depende de su capacidad o de su habilidad o de la bendición de permanecer. Él entendió eso muy bien. Por eso es que él, frente a todo obstáculo, frente a todo sufrimiento, siempre resalta a quién se debe, quién es el dueño de su vida, por quién vive. Para mí, el morir es ganancia y el vivir es para Cristo, porque lo primordial siempre fue permanecer. Y ahora está recibiendo la prueba mediante esas comunicaciones y esa ofrenda de Epafrodito de que la iglesia en Filipo ha permanecido y ha permanecido también en el amor que le ha profesado. Y yo quiero decirte hoy que tú, si estás allí conectado, si has estado este año atravesando innumerables circunstancias y dificultades, pero hoy estás allí conectado, has preparado tu cena, tienes la palabra, yo quiero decirte que me gozo y levanto esa oración delante del Señor. Le doy gracias porque te ha hecho permanecer. Nosotros tenemos un Dios que hace permanecer. Y quiero que leamos Juan 15. Juan 15, busquen las escrituras, Juan 15 del 4 al 5. Nosotros necesitamos recordar las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo dio a efectos de que los discípulos pudiesen cumplir el llamado. Porque si hay algo que es cierto hoy es que tú y yo tenemos llamado. Pero en este versículo de Juan 15, Él les dice a los discípulos: permaneced en mí. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. No hay una sola persona aquí que no quiera ser fructífera. No hay una sola persona aquí que no quiera ser prosperada. Pero el mensaje no se ha dado completo. Para prosperar hay que permanecer. La vida cristiana es de permanecer.
El Señor dice, permaneced en mí, permaneced en mí. Así como los pámpanos, si no permanecen pegados a la vid, no pueden dar fruto. Es tremendo, porque es que Él dice, la palabra de Dios dice que nosotros sin Él, sin estar permaneciendo en Él, nada podemos hacer. Y yo en eso he aprendido algo que quiero compartir contigo, iglesia. Cuando un cristiano, cuando una persona que ha profesado la fe en el Señor Jesucristo, se aparta de sus caminos, es una persona que no produce fruto en ningún área de su vida. Es necesario que haya una restauración en su vida. Es necesario que vuelva como el hijo pródigo para que entonces pueda conocer la prosperidad. Estas personas muchas veces, engañadas por el enemigo, se apartan porque ven el éxito en muchos injustos y se van persiguiendo el éxito del mundo porque asumen que la vida de fe es la que ha obstaculizado que alcancen esas victorias. Yo sé que muchos me están entendiendo porque sé que muchos el diablo los ha tentado con esa mentira. Pero hoy te quiero decir, no te dejes engañar. Y si tú has sido engañado, arrepiéntete y vuelve a los pies del Señor. No tienes salida, tú no estás hecho para el mundo. Allá no hay nada para ti. Fracaso tras fracaso, desierto tras desierto. Es preciso que hoy la iglesia de Cristo sepa, entienda, acepte que la única opción que tiene es permanecer en el Señor. Nosotros tenemos un Dios de obras completas y Él comenzó un trabajo en tu vida, una obra en tu vida y en mi vida. Él no la va a dejar inconclusa. Y no, tú y yo, si hemos leído las Escrituras, si hemos recibido la verdad de la palabra, a esta altura ya necesitamos reconocer, iglesia, que nosotros no logramos ser permanentes, que nuestro carácter no es un carácter permanente, que nuestro ánimo no es un ánimo permanente, porque la naturaleza del hombre en su caída, la naturaleza caída del hombre, nos lleva a ser inconstantes. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y está hablando de la carnalidad. Está hablando de aquellos que nosotros como seres humanos queremos comenzar, arrancamos con mucho furor, pero no lo terminamos. Porque si bien tenemos un Dios, nuestro Dios de obras completas, muchos tenemos que aceptar que no somos personas de obras completas. Muchos de nosotros tenemos que aceptar que hemos comenzado proyectos y los dejamos por la mitad. Que hemos iniciado, digamos que sueños, emprendimientos y a la mitad del camino nos devolvimos porque no fuimos lo suficientemente firmes, fuertes para permanecer. Nos faltó carácter de Dios para sostener relaciones, para sostener matrimonios, para sostener opciones laborales, para sostener relaciones familiares. Muchas de las pérdidas que hemos tenido han hallado su origen en la incapacidad de ser permanentes, de ser fieles, de permanecer claros en la visión, enfocados en la visión. El estado de ánimo del ser humano, como ya lo dije, una persona de doble ánimo, y sí, mañana no, puede llegar a gobernar. Escuche que esto... Entonces, amados, cuando estamos viendo que el apóstol conoció la debilidad de su propia vida y la debilidad de cada uno de los pueblos, de los corazones de quienes llegaban a los pies del Señor, festejó, se regocijó como se regocija el buen pastor por aquella virtud de permanecer. Fíjese que Él da gracias porque permanecieron en la comunión. En la comunión, amados, en la comunión del Evangelio. La palabra comunión se define a sí misma, común, unión.
teniendo en común y estando unidos. ¿En qué? En el Evangelio, en la buena nueva. ¿En qué? En la fe de un Cristo, en la fe del Mesías y en la fe de su obra en la cruz, en la fe de su resurrección. Permanecer creyendo en la obra redentora del Señor Jesucristo, en la verdad de su palabra y en el gobierno de su palabra en nuestra vida. Esa fue la manifestación de regocijo más gloriosa que manifestó el apóstol Pablo. Y no puedo dejar de inquietarme a mí misma cómo está mi comunión, cómo está mi comunión con el Evangelio, cómo está tu comunión, amado, cómo está en el Evangelio. Nosotros no tenemos 10 años de haber sido ya, digamos que reconocidos por parte de nuestra iglesia madre como una iglesia del Señor Jesucristo, pero sí tenemos 10 años de estar compartiendo la palabra, de haber hecho la obra del Señor, y usted no se imagina lo que es ver a cada uno de los que hoy están conectados y saben que tienen este tiempo recorrido y ver que Dios los ha hecho permanecer en la comunión, que su fe sigue permanente. ¿Cómo está tu fe? Si algunos de nosotros ya no estamos sintiendo que tenemos esa unión, ni que creemos lo mismo, eso es un semáforo, es un tremendo semáforo. ¿De qué? De que el estado de ánimo está tomando control de nuestro corazón, está tomando control de nuestra comunión en el Evangelio, y eso no puede permitirse, amados. Nuestra comunión en el Evangelio es liderada por el Espíritu Santo. El Espíritu debe entronarse sobre nuestras emociones para que podamos permanecer firmes. El apóstol entendió que su Dios, nuestro Dios, no es Dios de obras incompletas. Él no es inconcluso. Y hoy nosotros necesitamos recapacitar al respecto. Está que se termina un año, estamos cerrando ciclos, y es preciso que cada uno haga una revisión de aquello que es necesario sea completado. Hay mucho de la obra del Señor en nuestra vida que está siendo elaborada. No somos un producto terminado, pero somos un producto con garantía de terminación. Amén. La garantía es el poder del Espíritu Santo, eso es verdad. Pero en medio de este proceso hay muchas cosas que Dios nos ha llamado a llevar a cabo, a cerrar los ciclos, a culminarlo, y lo tenemos abierto. Nosotros no podemos ser, amados, un cuaderno lleno de páginas inconclusas, de ideas, de frases. No, Dios ha escrito una historia en nuestra vida coherente, una historia con visión, una historia con propósito. Amén. Y es tiempo de discernir que nuestro carácter tiene que ser un carácter como el del Señor Jesucristo, un carácter de obras completas. Yo quiero decirle que hay que despedir, amados. Es preciso que ahora mismo tú y yo despidamos ese sentimiento que este año de pandemia puede haber dejado en tu ser de lo inconcluso, de lo que no se terminó, de que faltó disfrutar, que faltó cumplir tareas, que no se pudo hacer mucho. No, Señor, el Señor ha hecho mucho en tu vida y en mi vida este año. Grandes obras ha hecho el Señor. Nosotros no estamos delante de un año que va a terminar y que no pasó nada, que no se hizo nada. Se hizo muchísimo, yo lo puedo ver. Y le pido al Señor que tu visión sea aclarada y que tú lo puedas ver. Y te pido al Señor que en lo que resta de año, le pido al Rey que en lo que resta de año, cada uno de nosotros pueda discernir qué tiene que llevar a cabo en lo espiritual, también en lo terrenal, pero partiendo siempre de la instrucción desde el Espíritu. Dios nos está llamando. Mire, el año no se ha terminado, amados. Todavía tenemos tiempo de leer las Escrituras, de reconfirmar la palabra, de hacerla, de ser ese brazo de Dios, esa boca de Dios, esa mirada de Dios, de ser ese instrumento de Dios. No es tarde. Nuestro pergamino, el pergamino de nuestra vida es nítido, es coherente y es completo. Este año, el 2020, en tu vida está escrito nítido, completo. Y es preciso que tú
te conectes. Yo le pido al Señor que nos ayude a conectarnos con esa obra completa que Él está haciendo en el 2020 en tu vida y en mi vida, para que podamos terminarlo conforme a su propósito, ni más ni menos. Es preciso en el nombre del Señor Jesucristo que nos levantemos. Mire que nuestro Dios de obras completas es un Dios que nos hace permanecer y es un Dios que nos hace fructificar. ¿Recuerda? Ya mencionamos eso. Y quiero enfatizar en este segundo punto, que es un Dios que nos hace fructificar, que la palabra de Dios no vuelve vacía, amados. Tú eres salvo por la palabra de Dios. Tú tienes comunión en el Evangelio por la palabra de Dios. Y es que aquel que en vosotros comenzó la buena obra es fiel en terminarla. Y la Biblia dice en Isaías 55:11 que Él envía su palabra y la palabra no vuelve vacía, que cumple su propósito, aquel para el cual fue enviado. Entonces es maravilloso saber que lo que comenzó como esas buenas nuevas que nos presentaron y nosotros recibimos al Señor Jesucristo, es el inicio del hacerse la perfecta obra de Dios en nuestra vida. Esta palabra que se sembró, esa semilla que se sembró, no dejará de dar el fruto. No volverá a Dios vacía. No volverá a Dios vacía. Si tú te has apartado y crees que no dio fruto, estás equivocado, porque si eres un creyente genuino, si tú entregaste tu vida al Señor, no volverá vacía. La palabra de Dios es seria. Dios no juega y Dios nos hace permanecer. Nosotros tenemos un Dios que nos hace permanecer y nos hace dar fruto. Y te tengo buenas noticias. Nuestro Dios, el Dios de obras completas, no se frustra. Nuestro Dios, el Dios de obras completas, no se cansa, no renuncia, no deja obras inconclusas. Y algo que siempre le escucho a mi amada pastora, amiga, hermana Neris: no suda. Dios no suda. Y esto quiere decir que Él no le genera un esfuerzo extraordinario que casi que no lo puede lograr cumplir la obra en ti. No te equivoques. No te equivoques. Él es poderoso. Necesitamos es reconectarnos. Estamos a tiempo de que este 2020 cierre con un broche de oro. Cumplió la obra del 2020, se cumplió en mi vida. Dios nos da hoy en el nombre del Señor Jesucristo la gracia que hubo en Pablo, la gracia de poder ver cumplido su propósito en nuestra vida. Todas las expectativas de este año fueron ciertas, fueron verdaderas. Yo voy a dar aquí un tiempecito porque recuerde, Dios de obras completas, estamos terminando el año, se va a completar el año y quiero que estemos atentos y la primera persona que escriba nuestro versículo rema, la cita no más, va a recibir a domicilio esta semana ineludiblemente una bendición. Escríbalo. Ya me imagino algunos que están. Escríbalo. La palabra rema de este año. Necesitamos retomarla. Nuestro Dios de obras completas nos dijo en enero, nos dijo en Isaías 60, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Porque y explicó lo que habría de suceder. Tinieblas cubrirán la tierra, las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista la gloria. Y entonces estamos a tiempo. Yo te pido que esa sensación de año inconcluso, de año sin terminar, de año sin oportunidades, se tiene que ir. Ha sido un año perfecto para que Dios trabaje en nosotros y complete la obra que quiere hacer. Luego entonces es tiempo de levantarte. Levántate. Levántate, ven, llega la hora de resplandecer. Llegó la hora, amados, llegó la hora. No puedes terminar ese año sin que te levantes de ese cansancio, de esa fatiga, de ese pesimismo, de esas cenizas. Levántate, levántate ya, obedece. Obedece y vas a ver cómo se cumple ese maravilloso propósito que Dios habló para este año, y es que amanecerá. Amanecerá Jehová sobre nosotros, su gloria será vista, resplandecerá.
resplandecerá. ¿Lo puedes creer? Yo te invito a hacer memoria de lo grande que ha hecho Dios en este año en tu vida y lo que ha quitado de tu vida y lo que ha tratado de tu vida. Y a ti que has intentado salir corriendo creyendo que la obra en tu vida puede quedar inconclusa y que estás aquí por casualidad, te digo, vuelve a la promesa, vuelve a la palabra. No tienes otro camino sino ser luz, dar gloria al que pagó por ti, al que te rescató. Nuestra unión con el Evangelio, nuestra comunión permanece porque tenemos un Dios que permanece, y yo declaro que esta iglesia permanece y que toda persona que aquí ha declarado que Jesucristo es el Señor, esa persona verá cómo su vida permanece en Cristo y da fruto, y mucho fruto, para gloria de Dios. Amén. Mi oración, el apóstol Pablo levantó al final de este pasaje que leímos, una amorosa oración. Él dice que abunden en conocimiento, que por el amor abunden en conocimiento, que abunden en sabiduría, que puedan aprobar lo mejor, y eso quiere decir puedan aceptar lo que Dios está haciendo, puedan aceptar la perfecta obra de Dios, y entonces ser luz, porque dice así ser llenos de fruto de justicia por medio de Jesucristo, para su gloria, para su alabanza, la alabanza de Dios. Y yo pido eso para ti, iglesia, lo pido para mi vida, que el Señor Jesucristo nos dé la misericordia que necesitamos ahora para ser llenos de sabiduría y decir, escojo lo mejor, escojo lo que Él está haciendo. ¿Todavía estás batallando ahora sobre qué escoger? ¿Todavía tu doble ánimo te tiene pensando qué sendero coger? Si retornar a la tibieza o pensar en enfriarte, no, tú no tienes esos caminos. Tu camino es arder, es ser una ofrenda que arde en la presencia de Dios. Su amor en nosotros, eso es lo que hace. Y eso te hará escoger lo mejor. Escogiendo su voluntad, escoges lo mejor para tu vida. Ese árbol frondoso al que has sido llamado. Ese árbol que da mucho fruto. Ese árbol junto a corrientes de muchas aguas. Tenemos tantos ejemplos maravillosos en la Biblia y en nuestra cotidianidad de siervos que se levantan como esos árboles frondosos. Dios ha preparado un 2020 para tu vida de equipamiento, de entrenamiento, de despertar, de fortalecer tu espíritu para ser ese árbol frondoso. Y esa obra, amados, es obra terminada. Esa obra no se va a quedar inconclusa. Hoy retomamos la conciencia de que nuestra vida es una vida destinada a la victoria, porque tenemos un Dios que es un Dios de obras completas. Tenemos un Dios que por su misericordia nos hace permanecer. Tenemos un Dios que por su misericordia nos hace, amados, fructificar. Fructificar. Tú eres un árbol frondoso. Te veo así en la presencia de Dios, que da fruto y mucho fruto. En el nombre del Señor Jesucristo, hoy somos despertados, y los que estábamos confundidos respecto a la obra del 2020, hoy hemos sido sacudidos. Amén. 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 Tenemos que revisar bien entonces quién fue el victorioso del concurso de hoy, y nos ponemos el contacto. Obviamente va a recibir a domicilio, porque Dios es un Dios de obras completas. Esto se completa a domicilio su premio. Pero vamos a festejar, iglesia, nuestro mayor regalo. Nuestro mayor regalo, el poder compartir la cena, es festejar nuestro mayor regalo.
Le voy a pedir a Flavio que venga para que juntos podamos en comunión, en el Evangelio, compartir el pan y compartir el vino. Amados, no es posible, no se vale hacer esto cada domingo sin entender lo que esto significa. El tomar juntos de este pan y el tomar juntos de esta copa está hablando al mundo espiritual de nuestra comunión en el Evangelio, de que hemos permanecido. Me gozo tanto de ver que a pesar de tantas tribulaciones, muchos han permanecido, y oro por aquellos que están llamados a permanecer y que sé que el Señor traerá de vuelta a su mesa, de donde no han debido apartarse. Hoy tomamos con gratitud y le damos al Señor la gloria, porque si permanecemos en el pacto es porque Él es fiel, porque su fidelidad es su carácter, no depende de nosotros, sino de Él. Padre, te damos gracias, Señor, por esta nueva mañana, por esta nueva oportunidad de festejar tu fidelidad. Tomar del pan, tomar de la copa es festejar tu fidelidad. Es festejar tu carácter por encima de todas cosas. Es festejar la perfección de tu obra. Es festejar ese consumado es. Es festejarte a ti, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque esto no hubiese sido posible sin tu carácter eterno, tu carácter permanente. Sin tu fidelidad esto no hubiese sido posible. Hoy hacemos parte del pueblo que te alaba. Creemos en ti, te adoramos, te exaltamos y te suplicamos que nos ayudes a cerrar este año como una obra completa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que aquello que dejamos comenzado y que por alguna razón, aún siendo tu voluntad, nos apartamos, lo retomemos hoy mismo en el nombre tuyo, para que seas exaltado, Señor, para que seas conocido como el Dios que completa la obra en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Amado, toma la copa y da gracias con nosotros. Señor, gracias porque el precio de esta comunión fue tu sangre. Fue tu sangre, Señor. No te negaste. No negaste ni la última gota de tu sangre. Y hoy nosotros, remembrando tu obra en la cruz, recordando que este fue el precio de nuestro pecado y que te pertenecemos, tomamos de esta copa y restauramos nuestro camino en ti en el nombre de Jesús. Lo retomamos por tu misericordia. Amén. 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 Amor, despídenos en oración. Quiero, queridos hermanos, que cerremos nuestros ojos. Vamos a alabar, vamos a darle gracias a Dios. Inicialmente por nuestros graduandos, te agradecemos, Señor. Sí, Señor. Son ellos esa semilla que empezó a germinar Sí, Señor. en ese jardín hermoso que tú has creado. Amén. Sí, Te damos Señor. gracias por ellos, porque sabemos que van a ser árboles muy frondosos, que van a dar creemos. mucho fruto. Sí, Señor. Mucho fruto. Por eso te agradecemos en el alma, Señor. Permítenos, Señor, permanecer
permanecer en fe, en tu palabra, en tus designios, en tus promesas. Tú eres un hombre de palabras, es más, tú creaste la palabra. Amén. Tú cumples siempre lo que nos prometes. Tú no dejas nada librado al azar, tú siempre completas tu obra. Sí, Señor. Lo único que tenemos que hacer nosotros es permanecer. Amén. En la Permanecer en comunión. fe, eso es lo Sí, que tenemos Señor. que hacer nosotros, Ayúdame. clamar y permanecer y estar tranquilos que esa promesa que tú nos has hecho, Señor, es un hecho. Amén. Es un hecho por el cual agradecemos, inclusive sin haberlo recibido. Sí, Señor. Tú eres Tu palabra es más que un hombre, garantía. tú eres de palabra. Amén. Te damos gracias, Señor, también por nuestras vidas, por nuestros niños, por mi esposa, por su palabra, y permítenos que podamos permanecer en fe. Lo reitero, lo repito, permanecer en fe. Amén. Eso es lo que yo En la te clamo por mí, por mi Amén. esposa, por mi familia, por mi iglesia y por el mundo entero. Amén, amén y amén. Amén, amén. Amada iglesia, Casa de Refugio es una casa que permanece. ¿Permanece en qué? En la comunión del Evangelio. Tú que estás allí has vivido un 2020 lleno de victoria. El haber compartido hoy la cena, el haber recibido la palabra, el haber alabado y adorado, te hace vencedor, más que vencedor, por medio de aquel que nos amó. Sigamos permaneciendo. Nuestro Dios de obras completas nos ha dado garantía de que termina la obra en nosotros. Amén. Te amamos, iglesia. ¿Cuánto?